Buenos Buenos días. días. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que están este día en esta sala de Zoom. Para nosotros es muy grato poder contar el día de hoy con la conferencia magistral de nuestro consultor eh, de temas de gestión de riesgos. José Borrallo lleva una trayectoria bastante amplia en todos estos temas que tengan que ver con cultura de seguridad, administración de riesgos. Entonces, la invitación es a que aprovechemos este espacio que nos está brindando el ingeniero Borrallo y sobre todo que provoquemos ese diálogo que nos ayude a enriquecer la experiencia. No quiero detenerme más para poder darles más tiempo a mi estimado Pepe. Y al final de la reunión vamos a tener un espacio para preguntas o comentarios. De todas maneras, los micrófonos están abiertos. Quien quiera participar puede alzar su manita o dejarnos ahí su duda o comentario en el chat. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a nombre de Joy Moment. Les damos la bienvenida a Pepe, al ingeniero Borrallo, e iniciamos con esta conferencia. Buen día. Adelante, Pepe, con todo. Gracias, Alex. Me escucho a todos fuerte y claro. Te escuchamos perfecto. Adelante, ingeniero. Bien. Joy Moment es una empresa que ofrece soluciones integrales en temas de desempeño, sobre todo en aquellos que se relacionan con la cultura. Y el día de hoy vamos a tratar un asunto muy conocido seguramente por todas y todos ustedes, que es el tema de la percepción del riesgo. El enfoque que queremos darle está dirigido hacia provocar una reflexión en lo que estamos haciendo bien, que de seguro son muchísimas actividades, otras que todavía no hacemos. Nos falta todavía el camino, quizá por de recursos, otros por falta de oportunidad. En otros casos tenemos actividades que hacemos incompletas, otras que definitivamente no hacemos tan bien. Entonces, esta reflexión nos debe conducir hacia interiorizar lo que estamos haciendo o dejando de hacer para reforzar ese conocimiento y esa aspiración que todos los que administramos riesgos necesitamos tener en el día a día. Entonces, siéntanse en la libertad de anotar todas sus observaciones y vamos a dejar un espacio al final para hacer un diálogo y un intercambio de ideas. Y pues, ante todo, muchas gracias por su presencia y sobre todo por la oportunidad que nos están dando de llegar hacia ustedes y plantear este tema tan crítico como es la percepción del riesgo. Muy bien. La que sigue, por favor. Tenemos 3 temas muy básicos para la conferencia de hoy. Primero, se trata de un desafío. Este reto es el desempeño en seguridad. En seguridad nada más empieza. Debemos continuar y debemos mejorar. La pregunta es ¿en qué y cómo? Y esa es la segunda parte de nuestra conferencia. Una propuesta de camino, de ruta hacia la reducción del riesgo. Y tercero, el punto de encuentro de todo ese camino que tiene que ser el liderazgo. Entonces, estos son los 3 temas que vamos a tratar el día de hoy. Y para comenzar, pues hablamos de por qué planteamos una premisa en relación con el desempeño en seguridad. Y lo planteamos como el desempeño en seguridad es un verdadero
desafío. Y lo dicen las estadísticas de seguridad. Son alarmantes. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo habla de 3 millones de muertes por año. En términos más o menos, tienen actualizadas sus estadísticas 2-3 años antes, pero nos marca una pauta. El número exacto no es lo importante es entender que son cifras alarmantes. México es uno de los países de media tabla en su desempeño en seguridad. Y al final del camino, entendemos que no debe haber ni una sola muerte, no debe haber ningún solo incidente que lesione a las personas. Y pues es un tema que vamos a tratar más adelante como algo que normalmente se reconoce y se acepta en las organizaciones. Inclusive hay organizaciones que ponen ya metas. ¿Cuántos accidentes registrables vamos a tener este año? Bueno, pero son como meta, porque siempre el concepto es cero. Entonces, en ese enfoque de desafío, vamos a abordar algunos temas. Y en la industria ponemos algunos ejemplos que son dramáticos, en los cuales algo salió mal. Y aquí recordamos al pionero de la administración de riesgos, Trevor Kletz. Todo el mundo ha escuchado hablar de HACCP. Pues Trevor Kletz fue el impulsor de HACCP en Inglaterra ya por los años 60. Y fue uno de los pioneros que marcó la pauta en cómo las organizaciones no aprenden la lección. Entonces, hay eventos catastróficos relacionados con el desempeño en seguridad y llama la atención que algunos de ellos están en países muy avanzados. Y los pongo porque aún ahí han ocurrido eventos en los que algo salió mal. En esta ocasión no vamos a abordar de uno por uno, pero llama la atención cómo en la mayor parte de estos eventos catastróficos, la causa raíz fue un pequeño componente, una pequeña acción que todos los días se hacía. Ya sabíamos que estaba mal, ya sabíamos que podía salir mal, pero aún así se seguía haciendo. En el caso del accidente del Challenger, ya sabían que el O-ring, que contenía el combustible líquido, era susceptible a la degradación por temperatura, pero los programas de reducción de costos fueron más fuertes y obligaron a cambiar decisiones. Todo esto lo sabemos y lo hemos comentado y discutido más de una vez. Y así podemos poner otros ejemplos en donde tenemos un punto de encuentro. La que sigue, por favor. Todas las causas que originaron estos eventos, por lo general, ya habían ocurrido. La mayor parte ya tenía una idea, ya lo había considerado en un programa, en un plan, en un estudio, en una necesidad de, algunos ya habían sido hasta evaluados en análisis de riesgos por metodologías muy poderosas. Ya estaban considerados como parte de sus programas. Entonces aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar la gestión, la administración de los riesgos? Si la primera parte es, ya lo sabemos, ya lo tenemos, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un desafío muy grande, que ese desafío, llamado desempeño en seguridad, se mide con la ausencia o con la aparición de incidentes tan sencillos
como el de una desviación hasta una o más fatalidades o una catástrofe que ponga en riesgo el activo de una organización. Entonces, partiendo de estos principios, la que sigue, por favor. Entendemos que el desempeño en seguridad depende de varios factores. Y esos factores son asuntos muy conocidos por todos nosotros. Sabemos que debe haber personal competente. Sabemos que hay historia. Y sabemos que hay mucha documentación, datos, información para aprender o no las lecciones de otros y las propias. Estudiamos nuestro territorio, lo entendemos. Sabemos qué es lo que hacemos. Conocemos muy bien nuestros procesos. Construimos programas, mantenemos programas y lo hacemos una y otra vez. Recorremos nuestro territorio. Buscamos aciertos, buscamos acciones correctas y buscamos las que no son correctas o las que faltan. Somos muy exigentes. Subimos la vara. No bajamos la guardia. Nada más que hay una pregunta que surge al final de todos estos planteamientos como base de los asuntos conocidos en el desempeño en seguridad. Realmente la medición de la efectividad de cada uno de estos asuntos o factores nos lleva a dormir tranquilos y a estar convencidos de que nuestra medición de la reducción del riesgo es real, o se basa simplemente en que disminuimos el número de efectos. Si estamos haciendo de esa manera, nuestro enfoque es reactivo y nos enfocamos siempre a lo que ya pasó. Entonces aprendemos de la historia. Entonces dejamos de ver el futuro. Y el futuro es la planeación en la administración de los riesgos. La que sigue, por favor. Partiendo de la base de que nuestro desafío es mejorar el desempeño en seguridad, sea cual fueren los indicadores, proponemos que haya un camino hacia la reducción del riesgo, y es donde vamos a dedicar más tiempo de esta conferencia. Mejorar el desempeño en seguridad es un foco en nuestro conocimiento y en la experiencia. Ahorita vamos a abundar cada uno de estos 4 pilares de la mejora del desempeño. Y estamos hablando de conocimiento, el que debe ser suficiente para identificar y entender riesgos. La experiencia suficiente para saber en nuestro ámbito de aplicación, en nuestro territorio, desde dónde hasta cuánto. Y esa es la base principal para la percepción del riesgo. La percepción del riesgo completa es el paso número 1. Si este paso es completo y cubre el enfoque verdadero de los riesgos, incluye la evaluación completa de los riesgos y las medidas completas de los riesgos, nuestra percepción va a ser robusta. Si el paso número 1 comienza con algunas deficiencias o debilidades, por olvido, por desconocimiento, los riesgos no perdonan. Siempre están acechando y están buscando un hueco por donde colarse.
de los modelos de cómo los riesgos se filtran a través de las acciones, capas o salvaguardas de protección, ya han visto muchos. Lo importante es, el primer paso tiene que ser el más robusto de todos, porque de ahí parte que nuestras actitudes ante el riesgo estén centradas en la persona, en los principios y en los valores, para que siempre sea firme, no doble los brazos y acepte vivir con riesgos no controlados. Vivir con riesgos no administrados es equivalente a haber hecho una excelente percepción del riesgo, pero haber decidido bajarle un poquito la vara, modificarle un poquito el enfoque y dejamos algunas vulnerabilidades latentes. Unas son muy visibles, son fáciles de advertir. Cualquiera al pasar por el proceso, la operación, las advierte. Pero hay otros riesgos que están ocultos, principalmente en la interacción hombre-máquina y en la interacción de los materiales y energías peligrosas del proceso. La integridad de un equipo que maneja un material o una energía peligrosa y asegura contención es muy difícil de ver a simple vista. Por eso, la mayor parte de las personas que administran riesgos se van por la observación fácil, que son principalmente comportamientos. Ahorita vamos a tocar este tema más a detalle. Después, Pepe, tenemos una manita levantada. Adelante, Jesús, con tu pregunta o comentario, por favor. Gracias. Muchas gracias. Todo tiene sentido. Muchas gracias por compartir. Y nada más sí me gustaría desde el principio aclarar qué sería riesgo, porque a veces cada organización o las normas oficiales tienen su propia definición. Algunos confunden peligro y riesgo. El riesgo es el resultado de la probabilidad y la gravedad y tiene un valor y se evalúa, pero hay empresas que dicen, no, ese es el peligro, el riesgo es lo que tiene un potencial de causarte daño. Entonces dices, bueno, para mí es un peligro. ¿Sí me explico? Sí. Valdría la pena aquí para el grupo, para estar bien enfocados, definir riesgo en este caso, y nos ayudarían bastante. Muchas gracias por tu comentario, José de Jesús. Es muy oportuno y exactamente viene en la cultura. Una cultura fuerte y funcional. Cuando digo fuerte y funcional, es que la cultura permanezca ante los embates, ante las presiones, ante las amenazas del entorno y las amenazas internas. Que el consejo de administración ya te puso la mano, ya te puso el dedo exactamente sobre un área de resultados. Que el mercado ya te está amenazando, que el del otro lado del océano ya tiene ahí el pie sobre el cuello. Eso hace que tu cultura demuestre de qué está hecha. Y ahí es donde la cultura es fuerte. Y funcional es que te ayude a que el desempeño de la organización sea adecuado para lo que el negocio quiere. Y ahí es donde nosotros decidimos o no. Ese sería el caso más patético, cuando tú no decides cómo administrar los riesgos. Cuando tú decides que algunos sí, otros no, unos con unas medidas fuertes, unas son fuertes pero cuestan, entonces ahí tu riesgo se ve amenazado, hostigado o limitado. Y aquí es donde la cultura de la organización enfoca bien claro desde dónde va a comenzar. El inicio es a toda
la gente de la organización le queda bien claro y entiende lo que es peligro y sabe cómo los peligros son enfocados y cómo los peligros están y van a estar en la mayor parte de los casos siempre, porque ya no tuviste otra opción. El peligro es toda la situación o condición que tiene potencial para causar un daño. Ahí en ese momento tú decides vivir con algunos peligros que sí son sustituibles, reemplazables, etcétera, etcétera. La cadena de la seguridad inherente. Estoy apuntando al logo de mi camisa. ¿Lo alcanzan a ver? Creo que no se lee si no los dices, Pepe, por favor. Primero, seguridad inherente. Es lo primero que hay que hacer. Ese es nuestro primer enfoque hacia el peligro y los riesgos. Segundo punto. Los peligros generan condiciones. Esas condiciones generalmente son los riesgos. Y los riesgos están medidos por la probabilidad, que es un tema un tanto controversial, porque la mayor parte de la gente lo traslada a frecuencia, por términos prácticos. Miren, aquí el asunto no son matemáticas, no es usar la probabilidad como un número entre 0 y 1. Es muy difícil de entender. Si de por sí ya son difíciles de interpretar las medidas en el campo, en el mantenimiento, en un proyecto, en una operación compleja, le metemos el tema de las probabilidades, lo vamos a hacer un tantito más denso. Por eso, muchos de nosotros lo enfocamos a frecuencias. Y frecuencia es la cantidad de veces que estás expuesto ante un peligro con la probabilidad de que te pueda pasar algo. O había una metodología que ya está en camino de salida, que se llamaba el método PEC, probabilidad, exposición y consecuencia. Y alguien diferenciaba exposición y le ponía un valor. Y funcionaba. En algunas metodologías para seguridad de máquinas, la Unión Europea, por ejemplo, la ISO 13849, todavía usa el tema de la exposición y lo valora. Entonces, el riesgo es la cantidad de exposición que tienes ante un peligro con la probabilidad de sufrir un daño llamado consecuencia, severidad o impacto. Jesús pregunta, ¿quedó más amplia la duda? No. No, bien, muchas gracias. Y gracias por la aclaración. Entonces, nosotros formamos una cultura fuerte y funcional en la administración de riesgos, basado en todos estos principios y en cómo los traducimos para que la gente que los va a ejecutar en acciones no piense tanto, ni vuelva a hacer otro estudio, ni vuelva a hacer otra evaluación, porque cada vez que hacemos una, es muy probable que incurramos en diferencias. Es más, cuando ustedes hacen una evaluación de riesgos hoy y la hacen en 2 años, de seguro es diferente. ¿Por qué? Porque su conocimiento y su experiencia se modificaron, porque las condiciones del entorno han cambiado. Entonces, la administración del riesgo, al final de cuentas, es lo que marca la ruta. Se llaman acciones correctas. La acción correcta es la que necesitas aquí y ahora ante un evento que te puede cobrar una consecuencia. Y el cuarto pilar es un liderazgo visible y comprometido en la administración de riesgos, desde la alta dirección hasta el operador, el técnico de mantenimiento, el vigilante, la persona que contribuye con el orden y la limpieza.
porque nuestro desempeño en seguridad se mide en la efectividad real en la reducción de riesgos, y los incidentes lo demuestran. Y cuando estamos hablando de incidentes, estamos hablando de eventos no deseados que tienen la capacidad de causar una consecuencia. Puede ser desde una desviación. ¿Cuántos de ustedes tienen tableros de control? ¿Cuántos de ustedes tienen computadoras con memoria que registran exactamente las desviaciones críticas del proceso y que nos dice temperatura, por poner una variable? La temperatura empieza a variar y empieza a oscilar entre los límites de control. Y en un momento en que empieza una tendencia y sale de los límites de control y está en zona roja. Esa es un incidente que tiene potencial para desencadenar otros efectos. Pregunta, ¿ese incidente se mide? Se lleva una estadística de incidentes. Esos incidentes se analizan para encontrar sus verdaderas causas raíz. Se ligan con el desempeño de tu sistema de administración de riesgos. Se ligan con tu enfoque en la mejora del desempeño en seguridad, o simplemente es una alarma roja que sonó y la corregí. Y mi meta era corregirla. Son dos enfoques diferentes. En el peor de los casos, el más extremo es cuando están en el turno de noche y la alarma no ha dejado dormir. Es lo más patético que pueda haber. Pero suceden. Entonces, nuestro enfoque cultural se dirige a que sea funcional la cultura en seguridad, y que la administración de los riesgos nos lleve desde la atención a una desviación sencilla o a una desviación que puede provocar una catástrofe. Tenemos una premisa. Si tu actitud permite que no hagas nada, o que toleres, o que seas indiferente ante una desviación sencilla de proceso, es la misma actitud que te puede llevar a tolerar una acción incompleta, incorrecta, de un hecho que puede provocar una catástrofe. Todo está hecho de personas, por eso es tan complejo la mejora en la reducción del riesgo. Por eso se hace tan necesario un reenfoque de un liderazgo más fuerte, más visible en el campo. Esos son los 4 temas que vamos a tratar a continuación. ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta? Ninguna. Sí, la que sigue, bien. Miren, la percepción del riesgo, comentamos, está basada en 2 parámetros. Uno se llama conocimientos y el otro se llama experiencia, y de aquí depende de cómo percibimos el riesgo y su nivel. La probabilidad de que ocurra un evento no deseado con alguna consecuencia dada. Cuando nuestra experiencia, nuestra habilidad es baja, nuestra percepción del riesgo tiene el mismo lado, el mismo nivel, bajo. Cuando nuestros conocimientos son bajos, también la percepción del riesgo es pobre. Cuando los combinamos los dos, se vuelve más evidente el nivel de percepción del riesgo. No alcanzamos a ver todo lo que ocurre en el lugar, en la condición, en la operación. Conforme vamos aumentando en nuestra experiencia y nuestro conocimiento, el nivel de percepción del riesgo se hace más completo.
y puede haber una alta percepción del riesgo. Aquí el desafío para la organización es, primero, poner un patrón, una matriz, un punto de referencia, cualquier herramienta o mecanismo que nos ayude a entender qué se requiere en cuanto a percepción del riesgo para el ocupante del puesto A. El puesto A se llama instrumentista especializado. Él trabaja en proceso donde hay un reactor. En el reactor hay variables críticas como presión, temperatura, concentración, etcétera, etcétera. Él debe tener conocimientos básicos para entender qué reacción. Debe conocer qué materiales peligrosos están dentro del equipo. Debe entender las incompatibilidades. Debe entender a nivel conocimiento cuando se vuelve crítica una temperatura en relación con los materiales, cuando las energías se vuelven altamente peligrosas en relación con su lectura en el proceso. Él debe tener conocimientos básicos. No debe ser un especialista en cinética química. Esa se la dejamos al ingeniero de procesos, se la dejamos al jefe del área. Y ahí entramos a la pregunta. Vámonos al puesto jefe de área, donde hay un reactor. ¿Sabe lo básico de cinética química? ¿Entiende las interacciones físico-químicas de la reacción? ¿Entiende las consecuencias en caso de? O sea, en cada nivel tú vas a ubicar un nivel de conocimientos. Desde la persona que te ayuda con la limpieza, sabe que hay un reactor y que puede haber un evento, él tiene por esa válvula, tiene que avisar. Él debe saber que si hay ruidos raros, tiene que avisar. Él debe saber lo básico a nivel elemental. Y cada uno va subiendo de grado en su percepción del riesgo. Y la parte más crítica del conocimiento es que solo no alcanza. Necesitas combinarlo con la habilidad y con la experiencia. Si tú estás trabajando en un reactor donde soy un ruido raro y no tienes experiencia de que puede haber un interno que perdió fijación o que puede haber un evento interior o porque no lo sabías, así seas el experto en cinética química, tu percepción del riesgo no te va a alcanzar para que con esa percepción pases al siguiente punto, que es ¿qué vas a hacer con tu percepción del riesgo? Este punto es clave y es desafiar a nuestros perfiles de puesto, desafiar a nuestras descripciones de puesto para pasar de debe percibir correctamente los riesgos y debe saber qué medidas tomar. Y así aparece en muchas de las descripciones de puestos de la organización. Eso y nada es lo mismo. Aquí tiene que ser muy formal y muy enfocado a un concepto clave de todos que trabajamos en la administración del riesgo: salvar vidas a través de acciones, a través de medidas bien puntualizadas al nivel adecuado para que la percepción del riesgo sea escalada, sea un trabajo en equipo. La administración del riesgo no es del área de seguridad, no es del especialista en seguridad en riesgos o el ingeniero de procesos o el calculista o el diseñador. No es que te la hagan una sola vez para toda la vida útil de la instalación. La percepción del riesgo es muy variable y es uno de los temas más difíciles. La percepción del riesgo es individual. Cada persona
percibimos el mismo riesgo de manera diferente. Ustedes han hecho el ejercicio del tiburón, el ejercicio de la bicicleta, el ejercicio del paracaídas una y otra vez y entienden lo complejo que es la percepción del riesgo. La que sigue, por favor. Segundo punto. ¿Qué hacemos cuando detectamos un nivel de riesgo alto? ¿Qué actitudes tomamos ante el riesgo? Por un lado, tenemos la variable de que estamos convencidos de que así debe ser el nivel de riesgo. Yo asumo que así es el nivel de riesgo y punto, tengo que vivir con ese riesgo y tengo que, aunque sea alto, aunque el nivel de riesgo esté extremadamente en la rayita de rojo, así es. Por otro lado, es que yo con un nivel de riesgo alto decido aceptarlo por obtener un beneficio. El beneficio puede ser mantengo las metas de producción porque si paro para lubricar, pierdo tiempo. Y entre el paro y el reinicio y la normalización, ya perdí un 1% de la producción diaria. Y como tengo que lubricar 2 veces por turno, son 6 veces en el día, ya es 6% de pérdida. Entonces, mi beneficio es que yo obtengo mi meta de producción. Otro beneficio es, mi jefe no me va a llamar la atención, me voy a quitar la presión del jefe. O simplemente mi beneficio intrínseco de decir, soy un temerario, soy un desafiador de reglas y me gusta la adrenalina. En el otro caso es, me vale. Mi beneficio es no esforzarme. Tengo que salir en la noche a tomar la lectura en la columna y tengo que subir 40 metros. No. Mi beneficio es, me quedo aquí en el cuarto de control y me echo la lectura de lápiz. Entonces, aceptar el riesgo significa que asumes que aún con la jerarquización y con la determinación de lo que puede pasar con ese riesgo sin controlar, decides no hacer nada o hacerlo incorrecto o incompleto. Tercero, la que sigue. El tercero es, entonces, la que sigue, por favor. Entonces, si nosotros percibimos un riesgo de cierta manera, con cierto nivel, y tomamos unas actitudes ante el riesgo, la tercera parte es la acción. La anterior era postura, era actitud. Ahora es conducta. ¿Cuál es mi conducta ante los riesgos? El más completo de los enfoques es que percibo el riesgo de una manera muy completa y suficiente y que no acepto vivir con ese nivel de riesgo, entonces mi administración del riesgo es adecuada. Por el lado contrario, acepto vivir en un nivel de riesgo y estoy siempre en el filo de la navaja. Puedo estar en la zona roja, puedo que no conozca, pero la ignorancia no te libra. No saber no es un escudo. La seguridad se basa en el conocimiento, en la experiencia. Esto es, la seguridad se basa en la percepción del riesgo completa. Por otra parte, cuando la persona que percibe el riesgo toma acciones que no tienen soporte técnico, no tienen un soporte estructurado, no están basadas en buenas prácticas de ingeniería, buenas prácticas de mantenimiento, no están basados en estudios de confiabilidad o en estudios de causa y efecto. Puedo recomendar acciones incorrectas. Aunque yo tenga la mejor actitud ante el riesgo,
Si no tengo conocimiento y no tengo experiencia, de todos modos el riesgo me va a sorprender. O si uso métodos para administración del riesgo que no son adecuados. Uso la matriz IPER para un riesgo en el reactor. Es obvio que si yo tengo experiencia y tengo conocimiento, va a compensar, pero no es el método correcto ni adecuado. Entonces, balanceamos la percepción del riesgo y la postura para aceptar vivir con un nivel de riesgo X. Por otra parte, tenemos al que percibe el riesgo de manera más o menos o muy completa, pero decide vivir en el filo de la navaja. Ese es el temerario, el arriesgado, el osado. Miren, no estoy diciendo que nos vayamos al extremo y hagamos la pregunta típica. Entonces, ¿por qué sigue en la organización? Pues sigue principalmente porque la cultura lo fomenta o lo permite. En ocasiones, el temerario es el que saca la producción. Es el que está en el filo de la navaja sacando la producción. Entonces todos los de la línea adoptan una línea de entendimiento, conformidad. Ahorita está muy de moda seguir tendencias, y no necesariamente tendencias positivas o proactivas. En este caso estamos hablando de una tendencia basada en la temeridad. Se sabe del riesgo, pero se acepta vivir sin administrarlo completo. Entonces, aquí el asunto no es buscar a alguien y sacarlo de la jugada. El asunto es cuestionar a la cultura. ¿Por qué se están creando subculturas abajo en las cuales se permiten, se fomentan o se dejar hacer, dejar pasar, como si nada estuviera ocurriendo? Muy bien. Entonces, mejorar el desempeño en seguridad depende de cuáles son las actitudes que toma el personal. ¿Están centradas en principios y valores? Los principios y valores que se declaran en la página de inicio de cualquier organización son letra viva. Fortalecemos nuestra cultura y la hacemos funcional en la reducción del riesgo. Y nosotros como líderes somos visibles en el campo, la gente nos ve en el campo, administrando riesgos. Enseñamos a nuestra gente en campo a administrar riesgos. Es el último tema. La que sigue, por favor. Entonces, en resumen, el desempeño en seguridad es el resultado de cómo administramos la reducción de riesgos. Y los incidentes lo demuestran. Incidentes como desviaciones pequeñas, como decía antes, o desviaciones críticas. La que sigue, por favor. Bueno, después de este camino andado, volvemos a hacer una pregunta parecida a la que hicimos al inicio. Si el desempeño en seguridad fuera un tema muy sencillo, muy trillado, muy conocido, la respuesta de por qué siguen ocurriendo eventos no deseados sería también simple. Y aquí entendemos que cuando nuestro desempeño en seguridad es principalmente dirigido a apagar fuegos, a resolver todos los problemas que surgen, los corrijo. Entonces mi enfoque es reactivo, correctivo, apagafuegos. Va a haber muchas sorpresas. Inclusive hay organizaciones que han creado toda una cultura para soportar este proceso y le han llamado esta gerencia de gestión de pérdidas. Inclusive se la pasan administrando la pérdida, lo no deseado, lo incorrecto. Claro, al final justificamos diciendo que el enfoque al final va a ser positivo.
pero no, la gente entiende en el fondo que cuando hacemos una estrategia para mejorar nuestro desempeño en seguridad, tiene que estar equilibrado en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que estamos haciendo. Y con eso hacemos que nuestras culturas se tornen fuertes, funcionales. Y tratamos de ir abatiendo de forma escalonada todas esas subculturas que son más fuertes en ocasiones que la cultura formalizada. Hay un estudioso de la administración desde los años 60, que fue uno de los pioneros, Peter Drucker. Él decía, la cultura se almuerza todos los días a las estrategias de alto nivel. Los directivos de alto nivel pueden tener la estrategia más poderosa, más construida. Es el modelo de administración de moda en Harvard, en MIT, en las escuelas de administración. Sí, tenemos una superestructura, una superestrategia, pero la subcultura se la puede almorzar todos los días. Por eso no se puede lograr consistencia. Por eso grandes esfuerzos se filtran y no llegan hasta abajo. La que sigue, por favor. Y en consecuencia, la administración de los riesgos se basa en construir paradojas que aparentemente son contradicciones. Cuando las analizamos, vamos a encontrar perspectivas de mejora, perspectivas de equilibrio. Por ejemplo, la paradoja de más controles es igual a más seguridad. O sea, pongo más procedimientos, más vigilancia, más comprobación, puede provocar dependencia. Lo veo desde el punto de vista de perspectiva equilibrante, puedo encontrar la contraparte que se llama autorregulación. En lugar de más controles, más autorregulación. Lo que voy a crear en las creencias de la gente, perdón, tanta redundancia, estoy modificando un rasgo de la cultura, cómo la gente interpreta el control. Le estoy diciendo, tú eres capaz de encontrar la regulación de tu proceso, tú eres capaz de cumplir, tú eres capaz de cumplir las reglas. Confío en ti y te voy a dar la oportunidad de que lo demuestres. Y te guío y te oriento y hago un enfoque desde solo por cumplir hasta la convicción por cumplir. Entonces, enfoco la exigencia, la obligación de cumplir reglas y la cambio por enfócate a que tú te autorregules. Pero lo hago yo desde mi diseño. Hay una creencia muy arraigada en los procesos que dice que más instrumentación es más seguro. En algunos casos es válido, pero en otros hay que explorar. Hay que buscar más datos, más información. Hay que ver normativas sobre instrumentación y control de procesos y entender que en algunos casos es más peligroso sobreinstrumentar, es más peligroso la redundancia que un método de instrumentación sencillo. No todas. Hay ocasiones en que se requiere un nivel de seguridad complicadísimo, por ejemplo, en la industria nuclear. Se requieren hasta 4 redundancias en algunas variables críticas. En la aviación, casi todos los sistemas críticos tienen triple redundancia y aún así hay fallas, porque hay momentos en que le pongo el manual, la instrumentación quedó a un lado y ahí la interacción piloto-avión es la que marca
el trayecto de la efectividad en la gestión de los riesgos en la operación de un avión. Hay otra paradoja que dice, más KPIs es más control, o los KPIs son control. Y hay que desafiarlo. ¿Qué están midiendo tus KPIs? ¿Te están midiendo el número de accidentes? ¿Están midiendo el número de eventos reactivos? ¿Te están midiendo el número de fallas? ¿Te están midiendo lo negativo, lo que no hiciste completo, lo que hiciste incorrecto? ¿Estás enfocando a la organización hacia la medición de un desempeño proactivo? ¿Estás hablando de cumplimiento de procedimientos? ¿Estás hablando de cumplimiento de programas de mantenimiento? No, te vas al fondo, te vas al final, tiempo medio entre fallas. Discúlpame, para mí es más crítico un mal actor que un tiempo medio entre fallas. Porque el mal actor es un evento que tarde o temprano se va a relacionar con otra cadena de sucesos y te puede cobrar una factura muy cara. Otro ejemplo de paradojas son las reducciones de costos. Muchas reducciones de costos se acompañan con eliminar actividades. Algunas de esas actividades son críticas, que estaban en un estudio de riesgos, pero decidimos eliminar. El enfoque para mejorar nuestro desempeño en seguridad es encontrar algunas perspectivas de equilibrio, para no irnos ni de un lado ni del otro, encontrar el punto medio en donde el riesgo verdaderamente es reducido. La que sigue, por favor. Y para eso tenemos que caracterizar los peligros. Tenemos que asegurar que el conocimiento y la experiencia en la reducción del riesgo se enfocan hacia metodologías más exigentes y adecuadas. Subir la vara, no bajar la guardia. Más exigencia en el desempeño de seguridad significa que nuestro nivel de reducción de riesgo es medido y es comparado. Y cada vez abarca puntos mucho más álgidos, mucho más críticos en función de lo que pueden ocasionar si se pierden esos controles. La que sigue, por favor. Muy bien. Para conocer y entender los riesgos y subir la vara, nosotros evaluamos los riesgos, hacemos un análisis de las consecuencias y luego determinamos si la ubicación es segura en cuanto a procesos, plantas e instalaciones. Unas son muy delicadas en función de los peligros, otras son muy delicadas en función de los riesgos. Hay principalmente 3 tipos de métodos para evaluar riesgos. Los primeros son los cualitativos, los que se basan en la estimación del riesgo. Son la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la matriz de administración de riesgos, el Job Safety Analysis. Son muy básicos y son usados para actividades operativas. Aquí no vamos a abordar mucho porque muchas de estas metodologías son conocidas, otras no. El What If se puede usar para cualquier tipo de procesos de evaluación de riesgos y de análisis de consecuencias. El HAZOP ahora lo están usando para todo, pero fue creado para procesos en donde hay materiales peligrosos y hay cambios físico-químicos. Y esa es la esencia de HAZOP. Y es muy poderoso como herramienta de estimación de riesgos. Y de aquí surge la necesidad de algunos escenarios, sacarlos y evaluarlos con una metodología más poderosa, más robusta. Hay otro evento cualitativo, que es el ETA, Event Tree Analysis, que es el análisis de árbol de evento, cómo un evento iniciador se ramifica hasta efectos secundarios y cómo lo podemos hasta correlacionar con el avance, con las protecciones del proceso. Es un método muy interesante
Cuando es cualitativo es muy fácil de aplicar y es gráfico. Otro es el famoso bow tie, que es para analizar causas y efectos de un problema que queremos analizar o causas y efectos que originan un posible incidente. Los métodos semi-cuantitativos son principalmente dos. LOPA, que es Layer of Protection Analysis, es un análisis de capas de protección para procesos en donde hay materiales peligrosos y cambios físico-químicos. Es usado para escenarios de riesgo muy críticos. Es muy sobrado para un escenario sencillo, pero para donde hay un efecto catastrófico, aquellos que nos salen 25 en el 5x5 de la matriz de riesgos, ahí hay que llevarnos con una metodología más robusta que nos ayude a descifrar y a entender en qué punto específico de las capas de protección está la debilidad y la fortaleza. El análisis del modo de falla y efecto es un método creado para el sector de manufactura y el sector automotriz y aviación, enfocado originalmente para analizar el modo de falla del equipo y del componente y qué efectos puede tener, tanto en la calidad de la producción como en la seguridad. Y los métodos cuantitativos son aquellos que determinan en forma cuantificada la probabilidad de que pueda ocurrir un evento o uno de los eventos en la cadena de un árbol. Por ejemplo, el Fault Tree Analysis, el análisis del árbol de fallas. Es un método cuantitativo que se usa mucho en electrónica, en instrumentación, muy utilizado para calcular el nivel de integridad y seguridad que requieren sistemas de instrumentación muy críticos. Y análisis de Markov, que son cadenas de eventos, por ejemplo, cuando hay instrumentos en serie que responden ante un escenario de riesgo alto que requiere respuesta en secuencia y en tiempo. Y este análisis te ayuda a determinar el sensor de temperatura con su lectura, con su regreso de la información al PLC, con su regreso de información a la válvula, con su regreso de información al actuador, alcanza a cerrar en el tiempo requerido antes de que pueda ocurrir una catástrofe. Para eso se usan los análisis de Markov. La que sigue, por favor. El segundo paso es conocer y entender. Nosotros proponemos que hay que diferenciar los diferentes tipos de riesgos, porque cada uno se administra diferente. El primer tipo de riesgos son riesgos de trabajo, son los riesgos operativos, y aquí está enfocado principalmente el comportamiento, porque son riesgos fácilmente observables. Cualquiera ve una persona trabajando en altura sin los medios de protección correctos. Cualquiera puede ver que un andamio está incompleto, cualquiera puede ver que el andamio no está aprobado. El segundo tipo de riesgos son los de la maquinaria. Es donde empieza la interacción hombre-máquina. Algunos riesgos son muy observables. Por ejemplo, hay una máquina en movimiento que tiene una delimitación de espacio seguro. Cualquiera puede ver si violentó el espacio seguro. Cualquiera puede ver si le puso un puente, un candado, un bypass, un diablito a la puerta en donde esté el área delimitada como segura. Pero hay otros más complejos en la observación de la maquinaria que requieren prueba de continuidad, una prueba de actuación antes de arrancar. Arranco abro la puerta, ¿se paró o no se paró? Esos son difíciles de hacer en la operación. Es difícil que yo cuando vaya del recorrido abra la puerta cuando la máquina está operando. E inclusive puedo incurrir hasta un riesgo más grave. Entonces, este tipo de riesgo se administra con otra metodología. Aquí se aplica, por ejemplo, la norma IEC 13849 y todas de la Unión Europea, que son las normativas más exigentes y con las cuales viene estampado la mayor parte de los equipos.
Tercero, los riesgos de proceso. Y aquí hasta se creó una especialidad allá por los años 70 que se llama Administración de la Seguridad de los Procesos. Surgió de los grandes accidentes catastróficos, como algunos de los que pusimos en las primeras láminas. O sea, toda la normativa y el progreso que ha habido en la gestión del riesgo está escrito con dolor, con sangre. Muchos han aprendido del dolor. Y para la seguridad del proceso se tiene que diferenciar que aquí trabajamos con materiales y energías peligrosas. Muchos de los riesgos casi no son observables, son muy complejos. Entender la cinética de la reacción es muy complejo. Entender la interacción de temperatura con presión vapor y con presión total es muy complejo. Pero alguien tiene que entender ese riesgo para administrarlo. Otros son riesgos de integridad. Un mecánico te deja incompleto un trabajo en un componente de un equipo crítico y le pone la guarda y con la guarda ya no ves nada. Automáticamente el riesgo de integridad se queda oculto abajo de la guarda. Se queda oculto abajo del mecanismo. Se queda oculto abajo del sistema de control. Se queda oculto en el PLC con un paso de programa incompleto. Entonces, nuestro enfoque es entender y diferenciar los diferentes tipos de riesgos con una metodología y trabajar en la pirámide de accidentabilidad en la base. Trabajamos en la base, reducimos la probabilidad de que ocurran eventos de arriba. La que sigue, por favor. Para concluir, todo el enfoque de la reducción de riesgo y de la mejora en el desempeño en seguridad se tiene que apalancar en la cultura. Ya lo hemos mencionado, la cultura es la que te va a soportar que tus decisiones, que tus estrategias sean más fácilmente aterrizables y que permanezcan más tiempo. Y cuando esté enfocado hacia la percepción del riesgo, son más duraderas las acciones, son más permanentes. La que sigue, por favor. Y la última es el asunto del liderazgo. Aquí vamos a hacer énfasis en dos conceptos. Uno corresponde al ser jefe, la responsabilidad. Es lo que está en tu descripción del puesto. Es de lo que eres responsable por cubrir en el encargo. Y el segundo es un concepto de liderazgo. No le he encontrado una traducción del inglés al español, por eso me disculpan el término accountability. Lo traducimos, lo interpretamos como rendir cuentas. El líder rinde cuentas por el equipo, por el área, por los resultados. Es el dueño de la casa y es el que se debe sentir dueño de la casa. Y en función de cómo te sientas dueño, es cómo vas a actuar en la reducción del riesgo. Si estás descubriendo un nuevo riesgo, pues el dueño de la casa quiere saber en dónde están y cómo se pueden atender. Y el liderazgo reconoce que la percepción del riesgo es un tema clave para sacudir a la organización o para, en su caso, de que se encuentre en un nivel de madurez más avanzado, cómo irlo mejorando, optimizando y cómo interrelacionar concepto de reducción del riesgo con los temas ejecutables. A través, por ejemplo, del concepto cero. El cero es usado como la meta por excelencia y la meta por... Y hablan del cero porque pues, es obligatorio y porque nadie debe accidentarse. Pero el enfoque del liderazgo tiene que ser hacia la contribución individual. Cómo cada uno de ustedes, cada una de ustedes, se va a enfocar a contribuir para la reducción del riesgo. Con análisis de riesgo completos usando la metodología correcta, con procedimientos de operación que incorporen actividades de ejecución que vienen desde el análisis de riesgos.
con diseños más robustos, etcétera, etcétera. Esa es mi contribución y a mí me deberían medir por cómo José contribuye hacia la reducción del riesgo para lograr la meta 0. La meta 0 es un enfoque de accountability. Alguien tiene que rendir cuentas por el 0. Entonces, los resultados actuales en la reducción del riesgo requieren una evaluación profunda. Esa es la pregunta que queda al final de esta presentación. Y yo con eso quisiera dejarla abierta para que las conclusiones vengan de ahí, que las conclusiones sean individuales, que cada una y cada uno de ustedes visualice su estado actual y que debe ser bien diferente y que determinen un punto de partida, que hagan un trazo de ruta, que le pongan exactamente los hitos en los que se van a detener a reabastecer. Si a alguno le gusta correr o le gusta el ciclismo, sabe que hay que hacer un diseño de ruta, que hay que prepararnos para la ruta y que en algunos puntos debemos pararnos para asegurar que vamos a llegar enteritos a la meta. Es cuanto quiero compartir con ustedes y dejar abierta la sesión para preguntas y respuestas. Muchas gracias.